Hola, bienvenidos a Pasaporte Arquitectónico. Hoy vamos a tener un nuevo audiolibro y está súper interesante, pues es el libro de Stephen Hall, Cuestiones de Percepción. Y es que el arquitecto, junto con sus coautores, Juhani Palashma y Alberto Pérez Gómez, nos invita a explorar la arquitectura desde una perspectiva profundamente sensorial y fenomenológica. Este libro es una obra fundamental que desafía las convenciones tradicionales del diseño arquitectónico al enfatizar la experiencia subjetiva del espacio. A través de una serie de ensayos y estudios de casos, los autores argumentan que la percepción y la sensibilidad son elementos esenciales para la creación de entornos significativos y emocionalmente resonantes. Cuestiones de percepción no solo enriquecen nuestro entendimiento de la arquitectura, sino que también nos impulsa a reconsiderar cómo interactuamos con el espacio en nuestra vida cotidiana, proponiendo una conexión más íntima y consciente con nuestro entorno construido. Sin más preámbulo, pónganse sus auriculares, relájense y escuchen esta obra maravillosa. Cuestiones de percepción, fenomenología de la arquitectura. No hay ciertamente fenomenología, pero sí problemas fenomenológicos. Ludwig Wittgenstein. Para pasar de un espacio discursivo a otro, para avanzar mediante el razonamiento, un texto se convierte en un conducto necesario, aunque inadecuado. Al escribir sobre arquitectura y percepción, uno se ve inevitablemente acechado por la pregunta: ¿somos capaces de entrever la palabra en la forma construida? Si se pretende que la arquitectura trascienda su condición física, su función como mero refugio, entonces su significado como espacio interior debe ocupar un espacio equivalente dentro del lenguaje. El lenguaje escrito debería, pues, asumir las silenciosas intensidades de la arquitectura. Puesto que las palabras son abstractas, no se concretan en el espacio ni en la experiencia sensorial material y directa. Este intento por entender el significado arquitectónico mediante el lenguaje escrito corre el riesgo de desaparecer. Se podría apuntar a un espacio interior imposible, inaccesible a través del lenguaje. No obstante, las palabras no pueden sustituir la auténtica experiencia física y sensorial. El intento de transmitir una conciencia fortalecida es, en palabras de Rainer Maria Rilke, una cuestión de pasar a ser tan plenamente conscientes de nuestra existencia como sea posible. Nuestra experiencia y nuestra sensibilidad pueden evolucionar mediante el análisis reflexivo y silencioso. Para abrirnos a la percepción, debemos trascender la urgencia mundana de las cosas que hay que hacer. Debemos intentar acceder a esa vida interior que revela la intensidad luminosa del mundo. Solo por medio de la soledad podemos empezar a adentrarnos en el secreto que nos rodea. Una conciencia de nuestra existencia única y propia en el espacio resulta crucial en el desarrollo de una conciencia de la percepción. La introspección puede suscitar la necesidad de comunicar descubrimientos hechos en soledad. La reflexión privada provoca la acción pública. Nuestro mundo está repleto de tareas mundanas de las que debemos liberarnos. La vida cotidiana está repleta de aparatos que acaparan nuestra atención y complacen nuestros deseos, conduciéndolos hacia engañosos fines comerciales. La existencia comercial moderna enturbia la cuestión acerca de lo esencial. A medida que nuestros medios tecnológicos se multiplican, ¿maduramos o más bien nos atrofiamos desde un punto de vista perceptivo? Vivimos nuestras vidas en espacios construidos, rodeados de objetos físicos. Sin embargo, habiendo nacido en este mundo de cosas, ¿somos capaces de experimentar plenamente los fenómenos de su interrelación, de obtener placer de nuestras percepciones? La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra existencia del día a día. El acto cotidiano de agarrar el pomo de una puerta y abrirla hacia una estancia bañada por la luz puede convertirse en un acto profundo si lo experimentamos con una conciencia sensibilizada. Ver y sentir estas cualidades físicas significa devenir el sujeto de los sentidos. Para avanzar hacia estas experiencias ocultas,
Debemos atravesar el velo omnipresente de los medios de comunicación de masas. Debemos fortalecer nuestras defensas para resistir ante las distracciones calculadas que pueden mermar tanto la psique como el espíritu. Debe prestarse atención a todo aquello que está tangiblemente presente. Si los medios de comunicación nos convierten en receptores pasivos de mensajes vacuos, debemos posicionarnos firmemente como activistas de la conciencia. Solo al reafirmar enérgica y apasionadamente nuestra existencia, podremos acceder a aquello que Stephanie Mallarmé denominaba la fuerza de lo negativo, que elimina la realidad de las cosas y nos libera de su peso. Más plenamente que el resto de otras formas artísticas, la arquitectura capta la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales, el paso de tiempo, la luz, la sombra y la transparencia, los fenómenos cromáticos, la textura, el material y los detalles. Todo ello participa en la experiencia total de la arquitectura. La representación bidimensional en fotografía, en pintura o en las artes gráficas y la música se encuentran sujetas a límites específicos y por ello captan solo parcialmente la multitud de sensaciones que evoca la arquitectura. Aunque la potencia emocional del cine es irrefutable, solo la arquitectura puede despertar simultáneamente todos los sentidos, todas las complejidades de la percepción. Al unificar el primer plano, el plano medio y las vistas lejanas, la arquitectura ata la perspectiva del detalle y el material al espacio. Una experiencia cinemática de una catedral de piedra puede llevar al observador a través y por encima de ella, o incluso hacerlo retroceder fotográficamente en el tiempo, pero solo el edificio real permite que el ojo deambule libremente por entre los detalles ingeniosos. Solo la arquitectura ofrece las sensaciones táctiles de la textura de la piedra y de los bancos pulidos de madera, la experiencia de la luz cambiante con el movimiento, el olor y los sonidos que resuenan en el espacio y las relaciones corporales de escala y proporción. Todas estas sensaciones se combinan en una experiencia compleja que pasa a estar articulada y a ser específica, aunque sin palabras. El edificio habla de los fenómenos perceptivos a través del silencio. Aunque las sensaciones e impresiones nos involucren silenciosamente en los fenómenos físicos de la arquitectura, la fuerza generativa radica en las intenciones que residen tras ella. El comentario de Goethe de que uno no debería buscar nada tras los fenómenos, estos constituyen lecciones en sí mismos. Se queda corto ante una postura filosófica más moderna que tendría su origen en Franz Brentano y Edmund Husserl, y que más tarde desarrollaría Maurice Merleau-Ponty. Las cuestiones de la percepción arquitectónica subyacen en las cuestiones de intención. Esta intencionalidad aleja a la arquitectura de la pura fenomenología asociada a las ciencias naturales. Sea cual fuere la percepción de una obra construida, problemática, desconcertante o banal, la energía mental que la ha generado resulta a fin de cuentas deficiente, a menos que no se haya articulado el propósito. La relación entre las cualidades experienciales de la arquitectura y los conceptos generativos es análoga a la tensión que existe entre lo empírico y lo racional. Es aquí donde la lógica de los conceptos preexistentes se encuentra con la contingencia y particularidad de la experiencia. En la ciudad moderna, las complejidades fenoménicas y experienciales se desarrollan solo parcialmente mediante un propósito y muy frecuentemente se originan de forma accidental, a partir de la superposición semiordenada, aunque impredecible, de propósitos individuales. Según Franz Brentano, los fenómenos físicos captan nuestra percepción exterior, mientras que los fenómenos mentales conciernen a nuestra percepción interior. Los fenómenos mentales tienen una existencia real e intencional, desde un punto de vista empírico. Un edificio podría satisfacernos como una entidad puramente físico-espacial, pero desde el punto de vista intelectual y espiritual necesitamos entender las motivaciones que encierra. Esta dualidad de intención y de fenómenos es similar a la interacción que existe entre lo objetivo y lo subjetivo, o dicho de un modo más sencillo, entre el pensamiento y el sentimiento. El desafío de la arquitectura consiste en estimular
tanto la percepción interior como la exterior, en realzar la experiencia fenoménica mientras simultáneamente se expresa el significado y desarrollar esta dualidad en respuesta a las particularidades del lugar y de la circunstancia. Para entender la interacción entre los fenómenos experienciales y su propósito, diseccionamos el todo y analizamos nuestras percepciones parciales. En el estudio que sigue, los proyectos no se muestran como totalidades, sino como fragmentos organizados por temas según fenómenos diversos. Al igual que en la experiencia perceptiva directa, la arquitectura se entiende inicialmente como una serie de experiencias parciales, más que como una totalidad. En este ejercicio, cada zona se corresponde con un fenómeno perceptivo, tacto, olfato, vista, etc. En la síntesis arquitectónica, estas categorías se superponen de una manera natural. Nuestro objetivo es investigar las características dominantes de la percepción y las consecuencias experienciales arquitectónicas. La experiencia enmarañada, la fusión entre objeto y campo. Maurice Merleau-Ponty describió una realidad intermedia o un terreno en el que es posible reunir las cosas de un modo universal. Más allá de la cualidad física de los objetos arquitectónicos y de los detalles prácticos del contenido programático, la experiencia enmarañada no es únicamente un lugar de acontecimientos, cosas y actividades, sino algo más intangible que surge a partir del despliegue continuo de espacios, materiales y detalles superpuestos. Puede ser entonces que la realidad intermedia de Merleau-Ponty sea análoga al momento en el que los elementos individuales comienzan a perder su claridad, el momento en el que los objetos se fusionan con el campo. La síntesis arquitectónica de primer plano, plano medio y visión lejana, junto a todas las cualidades subjetivas del material y de la luz, forma la base de la percepción completa. La expresión de la idea originaria es una fusión entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, que la lógica conceptual que guía un proyecto posee un vínculo intersubjetivo con las cuestiones de su percepción suprema. Al sentarnos ante un escritorio, junto a la ventana de una habitación, la vista lejana, la luz que procede de la ventana, el material del suelo, la madera del escritorio y la goma de borrar en la mano empiezan a fusionarse desde un punto de vista perceptivo. Este solapamiento entre primer plano, plano medio y visión lejana constituye un punto crítico en la creación del espacio arquitectónico. Debemos considerar el espacio, la luz, el color, la geometría, el detalle y el material como un continuum experiencial. Aunque podamos desmontar dichos elementos y estudiarlos separadamente durante el proceso de proyecto, estos se fusionan en el estado final y en última instancia no podemos dividir fácilmente la percepción en una sencilla colección de geometrías, actividades y sensaciones. Un complejo entrecruzamiento de tiempo, luz, materiales y detalles crea el todo, en el cine en el que ya no es posible distinguir elementos individuales. El cineasta Andrei Tarkovsky habla del enredo cinemático al describir una escena de la película Los 7 Samuráis de 1954, de Akira Kurosawa. Abro comillas. Una aldea medieval japonesa. Se produce una pelea entre algunos jinetes y los samuráis que van a pie. Llueve a cántaros. Hay barro por todas partes. Los samuráis visten una antigua prenda japonesa que deja la mayor parte de la pierna al desnudo. Sus piernas se cubren de barro. Y cuando un samurái cae muerto al suelo, vemos cómo la lluvia va arrastrando el barro y su pierna se vuelve blanca, tan blanca como el mármol. Cierro comillas. El espacio en perspectiva, percepción incompleta. En la aproximación desde el aire a una ciudad determinada, nuestra primera impresión ya no es una perspectiva frontal. No hay ninguna puerta de la ciudad ni ningún puente que debamos cruzar, y las maniobras del avión presentan diversas vistas en perspectiva. Si nos aproximamos en tren a gran velocidad, nuestro horizonte de repente se invierte al llegar a una vía soterrada, y al final de nuestro trayecto emergemos a una salida horizontal por una escalera mecánica
que recorre de lado a lado los espacios superpuestos de una moderna estación de metro. Estas experiencias espaciales tienen un final abierto, forman una red de perspectivas superpuestas. Las antiguas condiciones de la perspectiva lineal, con sus puntos de fuga y su línea de horizonte, desaparecen detrás de nosotros, ya que la moderna vida urbana presenta horizontes múltiples, horizontes suspendidos y puntos de fuga múltiples. Si se vuela de noche de Nueva York a Helsinki y se llega al amanecer, es posible observar la salida del sol a través de las ventanillas del avión. Al mirar hacia abajo, hacia la nieve de marzo de un blanco puro, se verá la suave ondulación de las colinas. La vista es asombrosa. Debido al ángulo bajo del sol, el aire puro y la nieve inmaculada, incluso el árbol o el arbusto más pequeño proyectan una sombra increíblemente larga. A medida que el avión planea más y más bajo, esta imagen de fantasía en blanco, con sus largas líneas onduladas de color azul oscuro al alba, posee sin duda una cualidad especial. Hay quienes hablan con desprecio de la generalización de la ciudad moderna, en el sentido de que debido a la igualdad repetitiva de las cadenas comerciales, el transporte, los aeropuertos, etc., hoy en día resulta difícil distinguir unos lugares de otros. ¿Podría tratarse también de la diferencia entre mirar y ver? Dentro del continuum experiencial del espacio enmarañado, captamos objetos y campos definidos como un todo. No obstante, nuestra experiencia de una ciudad solo puede ser en perspectiva, fragmentada e incompleta. Al contrario que una imagen estática, esta experiencia consta de vistas parciales a través de escenarios urbanos que ofrecen un tipo diferente de participación o estudio que la vista de pájaro, que es la que habitualmente utilizan los arquitectos y los urbanistas. Nuestra percepción se desarrolla a partir de una serie de perspectivas urbanas superpuestas que se despliegan según el ángulo y la velocidad del movimiento. Aunque podríamos analizar nuestro movimiento a lo largo de un trayecto determinado a una velocidad determinada, nunca llegaríamos a enumerar todas las vistas posibles. Los trayectos parcialmente descritos a través de las geometrías urbanas siguen siendo dudosos, siempre cambiantes. Una serie de vistas desde una posición inmóvil se estratifica sobre percepciones a lo largo de un eje de movimiento horizontal, diagonal o vertical. Además, ninguna vista única de un edificio o de un espacio urbano puede ser completa, puesto que la percepción de un objeto construido se ve alterada por su relación con sólidos yuxtapuestos, vacíos, el cielo y la calle. Por medio del estudio fenomenológico de las ciudades, buscamos vías para incorporar esta experiencia del espacio en perspectiva incompleta en nuestra visión y fabricación de la arquitectura. Mediante el uso del ordenador en el proceso del proyecto, se facilita una aproximación de múltiples perspectivas al urbanismo para encontrar de este modo unas dimensiones precisas en planta, dentro de visiones en perspectiva, y para ensayar la velocidad, los ángulos de movimiento y la visión periférica. Sin embargo, lo digital, pixelado, no puede simular las cualidades del material, de la luz y de otras sensaciones de la experiencia urbana a escala real. Propondríamos, pues, construir espacios urbanos sobre principios perceptivos. Quizá el conocimiento de vías alternativas para desplazarse por las ciudades haría evolucionar los conceptos ilustrados del urbanismo. Acerca del color. Las variaciones en la capacidad de reflexión en las superficies brillantes y mates, las diferencias entre colores opacos y transparentes y las propiedades únicas de los colores reflejados y los proyectados empiezan a apuntar a un enorme campo de acción dentro de la fenomenología del color. Fuerzas cuyo impacto en la experiencia del color operan según la luz disponible, así como propiedades adicionales variables. De hecho, la indeterminación podría ser la condición central del color. Nuestra percepción del color no puede explicarse completamente mediante la matemática de las ondas luminosas y el acto físico de la visión. El rigor matemático del espectro de luz visible, que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros,
difiere significativamente de la percepción y de la experiencia del color. Podríamos hablar de diversos fenómenos que resultan más determinantes en la experiencia del color que la definición matemática de los colores. Los colores primarios, fuertes, azul, amarillo y rojo, parecen apagados sobre una superficie mate con un nivel muy bajo de luz. Por el contrario, el sutil arco iris que forman los rayos del sol al atravesar un prisma de hielo contra un fondo de nieve blanca puede ser increíblemente intenso. Estos fenómenos, que varían según la luz disponible y la yuxtaposición de las condiciones opuestas de transparencia y opacidad, sugieren que analizar el color mediante la longitud de onda o mediante las categorías primarias y secundarias no solo resulta inadecuado, sino que, de acuerdo con la percepción y la experiencia, es además engañoso. El tono amarillo, anaranjado y marrón que adquieren las hojas de los árboles junto al Alto Hudson en otoño sirve para ilustrar los conceptos de variación e indeterminación del color. Al caminar por la ribera del Hudson, un día nublado, predomina el color marrón pálido y el agua del río tiene un fondo gris suave. Imaginemos que al día siguiente hace un sol espléndido y el cielo es de un azul diáfano, con una temperatura de 4 centígrados. Si caminamos por la misma orilla que el día anterior, la experiencia resultará completamente diferente. Por la mañana, el sol del alba brillará a través de las hojas amarillas de los arces, volviéndolas de un dorado de brillo transparente. Por la tarde, las hojas de color naranja amarronado estarán iluminadas igualmente desde atrás y adquirirán un color naranja brillante, mientras que el río que refleja el cielo proporcionará un contraste de un azul intenso. La situación, el clima y la cultura pueden determinar el uso y la posterior experiencia del color. Además, resulta fácil imaginar que la gente tiene diferentes conceptos cromáticos basados en las cualidades de la luz y el aire del lugar en el que vive. Por ejemplo, en las calles de la ciudad de San Miguel de Allende, la intensa luz mexicana y el polvo omnipresente se contrarrestan, con el uso de amarillos, naranjas, rojos y azules vivos en las fachadas revocadas de las casas. Estos colores saturados obtienen su brillo del material genuino del pigmento y de las superficies de las texturas aplicadas manualmente. La intensa luz de México produce una particular pérdida de intensidad, transformando los rojos y azules saturados en una relación natural con los humildes materiales de mampostería. Una superficie azul cobalto en una población mexicana tiene un efecto completamente diferente al que tendría, por ejemplo, una superficie de laminado plástico del mismo color en un centro comercial de Minnesota. En nuestro proyecto para las oficinas de G.E. Shaw en Nueva York, 1991, imaginamos el concepto de color proyectado como análogo a la intangibilidad de las operaciones bursátiles electrónicas, algo fundamental en el trabajo de esta empresa. Los colores lavados ofrecen experiencias sutiles según la luz que entre por detrás de las paredes y la mezcla de colores que proyecte desde sus superficies inadvertidas. Los espacios se ven a través de este color proyectado y es este el que los define, puesto que todos los colores ocupan superficies ocultas, plegadas tras la geometría de los espacios. Pueden emplearse colores chillones, amarillo verdoso fluorescente y naranja. La saturación de los colores proyectados varía con la intensidad de la luz natural en un día determinado. El movimiento del sol alegra los colores y transforma este tiempo-movimiento en un flujo extraño y brillante. Para que no se haga muy largo este audiolibro, lo dividiré en 2 videos. Esta será la primera parte y continuaremos en una siguiente sesión con la segunda parte. No olviden suscribirse a este canal, escribirme en los comentarios qué opinan acerca de cada uno de los libros y cuál libro les encantaría que leyéramos. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.